pasa, colegas? Soy Mariette y estoy flipando con que Tunja ahora tenga un alcalde ruso. Y no me refiero a un obrero, porque me he enterado de que ruso en Colombia es albañil, sino a que el tío es de Rusia. Nació en la desaparecida Unión Soviética y ahora habla español con acento boyacense. El árbol absorbe la humedad, ¿sí? Pero el alcalde electo debería saber que para sobrevivir en Colombia no solo vale con hablar español, aquí también hay que hablar colombiano. Ana, soy crochis porque tuki muñeco al alto. Y en esas me la he pasado yo, aprendiendo colombiano, que es un idioma que está hecho a base de frases de doble sentido. ¡No joda! Si uno no las entiende, hasta luego. Por eso, y con el patrocinio de Best Planet, voy a enseñaros 10 dichos que tuve que aprender y cuyo origen os contaré con ayuda de mi abuelo. Finalmente mi abuelo es de la Academia de la Lengua y debería ser experto en estos temas, ¿no? Vamos a ver. Después intentaré adivinar algunos que no conozca y me diga Dani. A ver cómo me va. 1. Parar bolas. Cuando lo oí por primera vez pensaba que era una expresión que se refería a las partes íntimas del hombre y me parecía algo vulgar. Estaba haciendo un trámite y el funcionario de turno me dijo, párame bolas. Y yo me quedé, ¿pero qué dice, señor? No sea degenerado, pervertido. Pero ya entendí que es una forma de pedir atención. ¿De dónde creéis que viene esta expresión? ¡Abuelo! Cuando un aficionado al billar llega a un salón de billar, lo primero que dice es, póngame bolas. ¿Por qué? Para que le pongan allá los 3 bolas o las que fuere y poder jugar. Esta expresión ha pasado del billar a la vida común y corriente. Uno también quiere que le pongan bolas. 2. Echar los perros. La primera vez que escuché esto pensé que significaba hablar mal de alguien. Mi prima me contó que había un chaval que le había echado los perros y yo ya le quería cortar la cabeza. Después me explicó el verdadero significado y le dije, pues con mayor razón. Pero ¿cómo echar los perros va a ser seducir a una persona? ¿De dónde viene esta expresión? ¡Abuelo! En tiempos de Carlos V, es decir, hace más de 500 años, en las corridas de toro, que eran una especie de corralejas que se hacían en las ciudades, cuando el toro era muy manso, le echaban los perros, es decir, traían unos dogos que lo mordían, lo amenazaban y el toro o embestía o lo sacaban. No sé en qué momento echar los perros pasó a ser una expresión relacionada con el erotismo, con las relaciones entre el hombre y la mujer. Pero así ha ocurrido en Colombia. 3. Sacarla del estadio. Cuando la oí por primera vez, pensaba que Dani me estaba echando la bronca, que me regañaba. Había publicado algo y él, la sacaste del estadio. Y yo acojonado, mierda, la cagué. Luego vi que tenía buena acogida y no entendía por qué me había echado la bronca. Claro, por su significado. Es hacerlo muy bien. Pero, ¿de dónde viene este dicho? ¡Abuelo! En béisbol, una de las mejores jugadas es el home run. Es un batazo terrible que lanza la bola muy lejos y permite hacer una carrera completa al que bateó y algunos más. Ese home run, cuando es extraordinario, sale del estadio. Es lo más grande que puede haber en el béisbol. Es un golazo. De modo que cuando a alguien le va muy bien o logra una hazaña muy especial, la saca del estadio. 4. Mamar gallo. Esta expresión ha estado siempre muy presente en mi casa. Desde que soy pequeño la usa toda mi familia. Lo que no entendía era su significado. Al principio creí que era tomar alcohol, beber, tomar trago, como decís aquí. Mi padre siempre decía, no, ahí estábamos mamando gallo. Y yo me lo imaginaba con un whisky. Pero nada, con el tiempo vi que mi padre no llegaba borracho a casa con todo el gallo que mamaba. Entonces ahí le dije a mi madre, ¿y eso qué es? Y me dijo, tomar el pelo. ¿Pero de dónde viene esta expresión? ¡Abuelo! García Márquez hizo famosa la expresión mamar gallo, la hizo famosa en el mundo entero. Sin embargo, no es una expresión solamente colombiana, es una expresión caribeña y más que todo venezolana. Allí, en el siglo XIX, fue donde nació. ¿Y cómo nació? Porque los galleros, cuando iban a enfrentar a su gallo contra otro, lo que hacían era pelarle el muslo, chupar sangre del muslo, mamar, y arrojarle aguardiente para que se pusiera más bravo. Ese gallo bravo era capaz de destrozar al otro, pero estaba engañado, estaba mamando gallo. 5. Barájemela más despacio. Esta yo creo que es más intuitiva, ¿no? Cuando me la mencionaron por primera vez, pues me imaginé que era hablar más despacio, con más detalle. Lo que no comprendía era qué tenía que ver ahí el naipe de cartas, ¿no? Pero bueno, para eso tengo yo mi as bajo la manga. ¡Abuelo! En las timbas en que se juega baraja y otras apuestas, en los garitos, suele ser frecuente que algunas personas escondan las barajas y las manejen muy rápidamente. Son muy hábiles en eso los trileros para engañar a los demás. Muy bien, aquellos buenos jugadores son los que dicen, barájemela más despacio, hágalo más despacio, que yo vea qué está haciendo, que no me engañe. De allí saltó la expresión a la calle. En la calle uno pide, barájemela más despacio cuando quiere entender qué está pasando. 6. Tomar onces.
Nunca entendí por qué las onces eran por la tarde. Alguna vez quedé con un colega para tomar onces y llegué casi que al mediodía. No os burléis porque es lo que tiene todo el sentido del mundo. Pero vais a flipar de dónde viene. Esta me ha dejado la cabeza... ¡Abuelo! Los viejos bogotanos, cuando empezaba el frío de las 5 de la tarde, solían recogerse, meterse en una tienda y tomarse unos buenos aguardientes. Obviamente no llamaban ni decían vamos a tomar aguardiente, porque eran trabajadores, eran empleados, sino que decían vamos por las 11 letras del aguardiente. De modo que tomar onces o tomar once es o era tomar aguardiente. Después se convirtió en algo que ocurría más o menos a esa hora y además se alimentaba con un poquito de bizcocho, de roscón o de masato. 7. Las paredes oyen. Esta también se usa en España para decir que tengan cuidado con lo que se dice, que las paredes oyen. Y eso es porque la gente habla por los codos. Esa es española, aquí también se usará. Pero lo mejor de la expresión de las paredes es su origen. ¡Abuelo! A mediados del siglo XVI, la esposa del rey de Francia era Catalina de Medici, que odiaba los chismes. Sin embargo, en el palacio circulaban muchos chismes. ¿Cómo hizo ella para combatirlos? Hizo que abrieran unos pequeños ductos cuyo sonido trasladaba todo a su alcoba. Y desde ahí oía lo que estaban conversando los súbditos o los nobles. Desde ese momento las paredes oyen. 8. Me importa un pito. Pito en España no es solo el claxon, es también el miembro. Allí se diría, por ejemplo, me la suda o me resbala. Es decir, que me da igual. ¿Pero queréis saber de dónde viene este dicho? ¡Abuelo! En el siglo XIX en España la policía usaba garrotes. Los policías iban armados, pero los asistentes de policías no, solo tenían un pito. Y ese pito no significaba mayor cosa, de manera que de allí viene la escasa importancia del pito. Pasó de España a América y en Colombia decimos me importa un pito y estamos hablando de ese pito que no importaba nada en los tiempos de la zarzuela. 9. Se acabó la guachafita. Al comienzo creía que era un ingrediente. Mi madre me lo gritaba de pequeño y yo pensaba que era su tono de frustración al no poder comerse la ensalada con todos los ingredientes. Pero después siempre concluía, a estudiar. Y entonces ahí me iba a hincar los codos, como se dice en España. Pero, ¿de dónde habrá salido esta expresión? ¡Abuelo! El presidente Iván Duque habló alguna vez de un delincuente a quien se le había acabado la guachafita. Que a alias Guacho se le acabó la guachafita. ¿De dónde viene la palabra guachafita? En realidad viene del Caribe venezolano porque allí se apostaba en unos pequeños sitios, en cantinas, en sitios escondidos y clandestinos, se apostaba y se le llamaba las guachafas o las guachafitas. Las peleas que se formaban en las guachafas eran unas verdaderas guachafitas porque las habitaban muchos tramposos. De modo que de allí viene la expresión. 10. Dar papaya. Cuando me lo dijeron yo, pero si no le estoy dando a nada a nadie. Y eso que es una de las más comunes en Colombia, lo típico que se le dice al extranjero que llega, ¿no? Le iba a pedir a mi abuelo que me explicara su origen, pero ya Juan Gosaín escribió un artículo al respecto. Por cierto, Gosaín, una persona que admiro profundamente, uno de los mejores periodistas que ha tenido Colombia. Un abrazo, querido colega. Bueno, pues él decía que esta frase viene del papayo, que es muy fácil de cultivar. Se echa las semillas y crece solo. Entonces es sinónimo de lo que es sencillo, de lo que no requiere mucho trabajo y facilita las cosas. Ese es el origen de dar papaya. Bueno, ahora voy a sacar las expresiones que me ha escrito Dani en los papelitos. Primera, ¿cómo no moñito? No sé, me imagino que es como un gesto de incredulidad. Lo que no entiendo es lo del moño. ¿Moño del pelo? Supongo que es como una respuesta a una mentira. ¿Por ahí? ¿Sí es? Bueno, vamos a otro. Ya voy, Toño. Que no me metas prisa, tronco. Que ya voy, Toño. Pero no sé quién es Toño. ¿Quién coño es Toño? ¿Será Toño Caballero, otro de mis ídolos? Si estuviera Toño vivo, otro gallo cantaría. Aquí se usa esa expresión de mamá gallo. Pero bueno, yo me imagino que es una expresión para que no lo atosiguen a uno, ¿no? Atosigar. Otra palabra colombiana que me encanta. Y bueno, la última. Oigan a mi tío. Esta en concreto yo creo que es cuando hablan de alguien que no tiene ni la menor idea de nada. Porque si se refieren a Dani, pues es un tío que no sabe ni dónde está, ¿no? Entonces me quedo con esa. Espero haberlas acertado todas, colegas. Seguidme en mis redes sociales, @quepasa_mariette, y a mi patrocinio Best Planet para hacer vuestra transición energética. Son los putos amos. Y echadle un ojo a la crónica que publiqué la semana pasada de un día como empleada doméstica. Una de las mejores crónicas que yo he grabado, creo. Muy conmovedora. Y dejadme en los comentarios vuestras opiniones. ¡Hasta luego!